Antes de comenzar la historia, les pido que le den me gusta y se suscriban, es muy importante para mí. Comencemos la historia. Me llamo Juan y contaré lo que ocurrió en mi familia hace algunos años y de lo cual tengo un gran remordimiento, espero. No me juzguen, creo que en alguna ocasión todos actuamos por amor a la familia sin importar el daño que podamos causar. Comenzaré diciéndoles que en mi familia somos mi madre, mis dos hermanas mayores y yo. Soy el menor, mi padre nos abandonó desde que éramos muy chicos y nos hizo mucha falta. Por otra parte, mis hermanas resultaron embarazadas de maneras simultáneas y asimismo se convirtieron en madres solteras dado que se involucraron con un par de rufianes que solo jugaron con ellas. Mis hermanas eran muy nobles tal y como mi madre lo era, así que por su inocencia terminaron siendo solo usadas por esos hombres. Una de ellas tuvo a un pequeño llamado Jorge y la otra a otro pequeño llamado Silverio. Estos niños crecieron juntos, más que primos, eran como hermanos. Jorge era el mayor tan solo por un mes de diferencia. Entre los dos le dieron una alegría especial a la casa y conforme fueron creciendo se les fue formando su carácter y como su tío yo fui testigo de todo aquello. Mi sobrino Jorge era un niño sin miedos, de esos que se atreven a todo, muy inquieto, travieso, maldoso, y siempre quería tener la razón y sobre todo llamar la atención. Por su parte, mi sobrino Silverio era también travieso y desmadroso, pero más tímido y temeroso ante algunas cosas y le permitía que Jorge fuera siempre el líder si hacían alguna maldad. Sabíamos que de entrada Jorge era el que planeaba la travesura, pero a los dos mi abuelita se los chingaba. Para ello pasaron los años y mis sobrinos ya eran unos hombrecitos, ya iban a cumplir los 16 años de edad, y Jorge, al ser tan independiente, tomó la decisión de que él ya no quería estudiar y que prefería mejor trabajar para ganarse su dinero. Jorge siempre había soñado desde muy pequeño de comprarse él mismo con sus esfuerzos su propia casa para irse a vivir solo y hacer su vida, así que Jorge creía que perdía el tiempo en la escuela y que necesitaba salirse para comenzar a ganar. Silverio era todo lo contrario, él continuó con sus estudios hasta permiso que su madre eligiera la escuela donde estudiaría. Él era un sumiso que no tenía voz ni voto ni siquiera en su propia vida. Así fue como mis sobrinos por primera vez comenzaron su camino por separado, Jorge trabajando y logrando con mucho esfuerzo y obstáculos sueños. A este último le ofrecieron, en honor de sus múltiples trabajos y de tralero, le prometieron ganancias abundantes. Para empezar, le dijeron que conocería muchos lugares y que viajaría mucho. Con eso tuvo para decir que sí, y así emprendió su primera salida. A Silverio lo mandaron a estudiar a Guadalajara porque en ese tiempo la carrera que ahí le convenía solo estaba en esa ciudad o en la Ciudad de México, así que mi hermana, por la cercanía, decidió enviarlo a Guadalajara. Ambos chicos solo venían por temporadas a casa de mi madre, que era el punto de reunión de la familia, y cada vez se les veía menos. Así fue que pasaron 2 años. Cada vez ellos se ausentaban más y más, y a los 3 años de que habían abandonado aquel nido regresaron casi juntos para la Navidad. Ambos venían a quedarse por una temporada en casa. Estábamos muy felices. Por su regreso sentíamos que habían devuelto aquella alegría que habían arrebatado con su partida. Primero, luego Silverio él nos contó de todo lo que había aprendido y nos dijo también que estaba por terminar ya la carrera y que se encontraba muy presionado pero feliz de que le faltaba ya poco tiempo para volver a casa. Nos trajo algunos regalos a cada quien y estábamos todos muy contentos escuchando todo lo que él nos decía. Casi a la medianoche escuchamos un sonido muy fuerte de un tráiler que se estacionó afuera de la casa. Era Jorge, y sin importarle que algunos vecinos ya estuvieran descansando, hizo sonar el claxon para que saliéramos alegres y leyéramos alegre. Ese reco es ella. Creyé
y a ira de él se le veía tan feliz y contento, y dijo, no compre una casa pero me compre este bebé que me leva a todos lados. Les presento a mi gloria, así fue como botiquicé a este tráiler, felicítenme por favor. Él nos abrazó a todos, a su madre la alzó de felicidad, le mostró un gran cariño también a su abuela, pero al que le dio mucho gusto ver fue Silverio. Ellos se abrazaron y se dieron sus golpes de cariño. Se dijeron palabrotas pero en tono de alegría. Estaban ellos felices de reencontrarse. Le dimos renda a la fiesta y amanecimos escuchando las miles de historias nuevas que le habían ocurrido a Jorge. Él había llevado una vida fascinante y así como a él le gustaba Elena, de aventuras y desafíos. En los trago fotos y recuerdos de los destinos visitados eternos. Atención se enfocó en él. Creo que él siempre sobresalió ante todo y ante todos. A él le encantaba ser el centro de atención de esa noche. Silverio nos dijo antes de que amaneciera que nos tenía una sorpresa, pero que no nos la diría hasta el día de la cena de Navidad. Cuando llegó aquella noche estábamos todos ansiosos por saber qué sorpresa nos daría Silverio. Todos estábamos tratando de adivinar cuando en eso tocaron el timbre de la casa. Me dijo Silverio y alegó mi sorpresa. Él le corrió a abrir la puerta y nos mandó a todos para la sala a esperar a que entrara. Él con lo que nos va a sorprender. Nos fuimos todos para la sala y vimos cómo Silverio entró de la mano de una muy hermosa señorita. Su nombre era Cecilia y en voz alta y muy feliz gritó, Silverio, les presento a mi futura esposa. Y volteó a ver a Jorge. Le dijo, mira, tú tenés a tu Gloria y yo tengo a mi Cecilia. Yo los volteé a ver a ambos y sus miradas me dio la sensación de que esas miradas ligeramente eran retadoras. Entre ellos algo había cambiado. Yo no quería ver lo que estaba ocurriendo porque sentí una mala vibra, pero Jorge no podía dejar de ver a Cecilia. La miraba con ojos de deseo. Parecía que Jorge se había enamorado a primera vista de la novia de su primo, casi hermano. Al principio fui el único que me di cuenta, pero después de mí mi madre lo notó también y me dijo en la cocina cuando ya estábamos a punto de cenar y yo habla con Jorge antes de que esto se convierta en un problema. Ya viste cómo no le quita la mirada a la novia de Silverio, casi se la traga con la mirada. Yo no sabía ni qué decir, pero de alguna manera tenía que entrar a controlar la situación esa noche. Namosi fue una velada navideña muy amena, pues Cecilia era muy agradable y platicadora, a pesar de que no se la acababa de conocer. Ella era muy fluida para hablar y hasta bromista. Realmente yo como hombre entendía a Jorge, pues aquella mujer Cecilia de verdad que era una mujer hermosa, era un ángel, era muy agradable y lo tenía todo para que cualquiera cayera a sus pies, sus ojos, su sonrisa. La verdad, admito que a mí también me dejó encantado. Sin embargo, yo conocía los límites aquello y Cecilia era una chica muy inteligente y muy segura de sí misma. Sabía muy bien que era hermosa y conforme pasaba la noche ella también se dio cuenta de las intenciones de Jorge. Para esas fechas todos pasaríamos en casa de mí, tanto la Navidad como el Año Nuevo, así que habría mucho tiempo para estar juntos todos. Mi madre habló con mi hermana, la mamá de Silverio, y le explicó lo que estaba pasando y le sugirió que ella se saliera con su hijo y con su futura nuera a despejarse para que así pudiéramos hablar con Jorge y hacerle entender que tenía que respetar a la mujer de su primo. Pero fue muy tarde. Jorge ya se nos había adelantado y él con alevosía y ventaja ya había invitado a los novios a ir de paseo en el traje. Jorge lo que quería ir a impresionar a Cecilia y darle el bayón con la muchacha. A su primo pasaron ambos jóvenes todo el día. Con Cecilia aquel paseo siempre si se dio esto se había convertido ya en un triángulo amoroso, muy peligroso, porque después de esa salida, Cecilia ya miraba a Jorge de una manera distinta de Jeco. A ella se le veía muy contenta con los dos. Nadie de nosotros
Hichimos, ya nada ya, no había mucho que hacer, faltaba un día para el año nuevo y todos estábamos vueltos locos, pues se organizó un intercambio de regalos familiares y nadie habíamos ido a comprar aún los regalos. Así que todos nos salimos a diferentes puntos a buscar aquello. Jorge se fue con mi madre y mis hermanas, yo me fue aparte y Silverio y Cecilia se fueron juntos. Por la tarde-noche que regresamos yo volví primero, después mi madre y mis hermanas, pero sin Jorge. A Silverio se le perdió Cecilia. En aquella salida, ellos entraron a diferentes tiendas y al salir ya no se le encontraron. Silverio la buscó, pero nunca dio con ella y como salieron juntos ninguno de los dos llevaba sus celulares. Silverio estaba muerto de coraje, pues Jorge tampoco legaba. Después de mucho rato se escuchó llegar a un carro y se escuchaban risas. Eran Jorge y Cecilia, que ambos habían legado en un taxi. Jorge entró por delante y dijo muy burlesco: miren nada más. Por allí me encontré una linda palomita que andaba perdida. Se refería a Cecilia, la cual venía aún comiéndose un helado que Jorge había comprado. Ese acto enfureció a Silverio, el cual no esperó ni un poco para azotar contra la pared ajé y allí enfrente de todos, y como perros rabiosos se agarraron a golpes. Mi madre quiso detenerlos y meterse entre los dos, pero ambos estaban tan enfurecidos y por el odio que no vieron cuando mi viejecita se metió y uno de los golpes se impactó sobre ella con tal fuerza que cayó al piso golpeándose fuertemente en la cabeza. Todos gritamos ante lo ocurrido y al ver a mi madre caída fue lo único que los detuvo. Ellos tuvieron que parar su pelea como pudimos a mi madre a urgencias, pues tenía un dolor muy fuerte en su brazo y la cabeza le sangraba mucho. A mi madre la tuvieron que internar para hacerle unos estudios y para hacerle una cirugía en su brazo que se le fracturó con la caída. Con el accidente de mi madre el problema entre los dos primos se hizo más grande y más porque Jorge le confesó a Silverio que sí se había enamorado de Cecilia, y al parecer Cecilia estaba con sus sentimientos cruzados. Él ya no sabía qué hacer, pues se sentía algo por los dos. Las cosas de verdad que estaban muy mal. Yo, como su tío, me tomé la libertad de querer arreglar todo. Lo único que quería era que mi familia volviera a hacerlo, que éramos una gran familia, unida y alegre. Así que acudí con un viejo amigo para que controlara la situación que se nos había salido de las manos. Yo luego con mi amigo que se dedicaba a la santería le pedí que me hiciera una limpia y que me ayudara con aquella situación. Él me pidió que me sentara y que platicáramos de lo que estaba ocurriendo. Mi amigo se sentó y comenzó a barallar unas cartas de tarot y comenzó a lanzarlas sobre la mesa. Una a una en el ambiente había mucho. Yo no sabía qué estaba pasando, pero le veía los ojos y había una sensación de que algo no andaba bien. Después de un rato de pensar, mi amigo me dijo que si nos separábamos a ese triángulo amoroso habría dos muertes y le pregunté que si se podía saber quiénes morirían. Él volvió a tirar de las cartas y decía que una de las muertes sería de uno de los dos muchachos. La otra sería de mi madre. Dijo que a mi pobre madre le iban a ocasionar un dolor tan grande que ella moriría de enfermedad y de tristeza al ver cómo se destruía en sus nietos. Yo le dije que no quería ese futuro, que si había alguna solución. Mi amigo me miró y me dijo: aquí ya se sembró el odio, ya no hay vuelta atrás. Alguien de verdad tendrá que pagar los platos rotos. Y por mucho que yo pueda contener el daño, es imposible que no ocurra una desgracia. Yo le pregunté que si se podían intercambiar los papeles, que si podíamos hacer que Cecilia se alejara de ellos, y mi amigo me respondió: sí, claro que puedo hacer eso, pero con eso lo que quieres es que Cecilia sea la que pague el daño. Yo hice una cara de preocupación y le respondí que yo solo quería que ella se alejara porque ella había
traído este mal a la familia mi amigo, sin que me dejara terminar expreso, pues con eso ya está dicho. Entonces si se aleja, ella será la que pagará. Yo traté de contener a mi amigo y le expliqué que no quería que alguien saliera lastimado, pero me interrumpió: tus palabras solo están disfrazadas, mi amigo, tú me pides que se aleje, pero en el fondo sabes que será ella la que pague, porque yo ya te expliqué que alguien debe hacerlo, así que eres tú quien está decidiendo el destino de esta joven mujer, además de llame deserte, que no ha otra cosa que hacer o paga, ella o paga alguien de tu familia, que eliges con temor y con culpa. No me puedo más que decirle que sí, que si ella tenía que pagar, que entonces lo hiciera mi amigo el brujo Merillo, que entonces ya estaba hecho, que ya estaba decidido que él haría un trabajo para componer las cosas. Con acuerdo mi madre estaría bien y se recuperaría pronto, y mis sobrinos volverían a sus vidas normales, y de la muchacha solo era cosa de esperar a aquel destino destiniera. Cómo Cecilia pagaría por todo lo ocurrido, mi amigo el brujo me vio que le llevara algunas fotografías, cosas personales de mis sobrinos y de Cecilia, y me hizo saber que en algunos días el resultado se vería reflejado en la realidad. Yo estaba impaciente viendo cómo pasaba en los días, pero una mañana Italia el brujo en mi familia y nos pidió perdón, y también a Silverio le dijo que ya no quería estar con él y que se regresaría de inmediato sola a Guadalajara. Aquella tarde vimos Cecilia irse de la casa, supimos que tomó su autobús y se marchó, y después por la familia de Cecilia nos enteramos que cuando él llegó a la central tomó un taxi para su casa y que en el camino una camioneta se impactó contra el taxi, provocándole así la muerte instantánea. No había nada que hacer, pues su cuerpo había quedado completamente fracturado y lesionado. Fue una pérdida instantánea. Este acto generó un gran dolor en Silverio, que hasta la fecha no se ha podido recuperar. Él amaba mucho, y desde el momento en fue se le destrozó el corazón, y mucho peor cuando se enteró de la muerte de Cecilia. Jorge duró mucho tiempo, muy sentido y arrepentido. Él le pidió de corazón perdón a Silverio y ambos le guardaron el luto a Cecilia, pero a los 3 meses de la muerte de Cecilia recibimos una llamada donde nos informaban la muerte de Jorge. Las autoridades nos contaron que se encontraba muy drogado y que en una curva manejando el tráiler él perdió el control y se fue a un barranco muriendo también al instante. Yo estaba completamente consternado. Yo me imaginé que mis sobrevivirían. La verdad, a mí no me dolía la muerte de Cecilia porque no era de mi familia. Siempre tuve la creencia de que yo prefería que lo oraran en casa ajena a que lo oraran en la mía, pero la pérdida de Jorge es algo que nos dolió y nos hasta la fecha. Después de aquello fui con mi amigo el brujo a pedirle una explicación, y él me contó que hay cosas que ya no se pueden cambiar, ya están así escritas. Por destino no se puede ni siquiera negociar con la muerte, porque esta es caprichosa y cuando toma una decisión no hay forma de cambiarla. Lamentablemente en las cartas salieron 2 muertes y las 2 se cumplieron. No hubo nada que hacer. Así es la vida, siempre pasa factura a los que hacen las cosas con alevosía y ventaja, tal y como lo hizo mi primo Jorge y Cecilia.